Comentaremos aquí un poco la química del carbonilo de molibdeno. Bueno, aunque ya hemos dicho que este compuesto se podía preparar con relativa facilidad, tal como se describe en Brauer hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Pues lo habitual no es prepararlo en laboratorio, ni mucho menos porque es muy accesible comercialmente y a un precio diríamos que muy razonable. Comenzaremos por comentar las reacciones de sustitución de monóxido de carbono por otros ligandos y decir que es posible separar o eliminar un CO, dos COs, tres COs. Por encima de tres COs es bastante difícil porque los COs que se eliminan en cis, porque los ligandos que ocupan su posición están mejor en posición cis que en posición trans, porque de esa forma se aprovecha mejor la retrodonación pi por parte de los carbonilos que son los fuertes aceptores pi. Por eso no es raro que la mayor parte de los derivados de sustitución que veamos impliquen el cambio de tres COs por algo. Si pasamos revista a lo que tenemos aquí, veamos. Aquí, por ejemplo, tenemos en general la preparación de derivados de molibdeno, carbonilo de molibdeno, con el terbutilisocianuro. Es interesante, muy interesante, porque fijaros que aquí se señala el cómo se pueden preparar los derivados de sustitución de 1, 2 y hasta 3 COs. Y es crucial el uso de cloruro de cobalto como catalizador. De esta forma se consigue en poquísimo tiempo la sustitución. Aquí tenemos un caso típico con un ligando, diríamos, muy malo, entre comillas, o sea, muy débil como coordinante, como es este, pues, etanonitrilo, ¿verdad? O cianuro de etilo o propionitrilo, como nos guste, ¿verdad? Bueno, pues simplemente calentando y a reflujo, aunque sea un proceso lento, se consigue la sustitución de los tres COs. Y aquí tenemos el cambio de los tres COs con tolueno. También es posible sin nada más que el tolueno y trabajando bajo nitrógeno. Lo que ocurre es que ciertamente la reacción es lenta, como podemos aquí apreciar. Y lo mismo ocurre con otros derivados tipo areno como este, ¿verdad? El anisol tricarbonil molibdeno, que se puede llevar a cabo, pues eso, con el anisol en dienebutiléter, pero eso, 24 horas a reflujo. O sea que también igual de lento el proceso. Bueno, un poquitín más rápido, aunque no mucho, es este derivado con cicloheptatrieno, el 1, 3, 5 cicloheptatrieno, que es también un dador de tres pares de electrones, pues como es un areno y forma complejos similares. Me parece importante señalar la relativa facilidad con que se puede llegar a la formación o la preparación de un dihidrógeno complejo, es decir, un complejo que tiene la molécula de hidrógeno coordinada. Nada de dos hidruros, la molécula de hidrógeno. Ya sabemos que es algo poco convencional, pero existe, ¿verdad? Bueno, pues se puede preparar a partir de este derivado con cicloheptatrieno y tricicloesilfosfina y hidrógeno y en tolueno. Relativamente sencillo y con un rendimiento aceptable. Me parece por eso muy interesante. Aquí tenemos también una reacción de transformación del carbonilo en un compuesto de nitrosilo. Fijaros que realmente 2 nitrosilos, 4 acetonitrilos en forma de tetrafluoroborato. Esto es algo así como una oxidación del carbonilo con el catión nitrosilo, pero si os fijáis, efectivamente cumple la regla de 18 electrones y votó si pensamos que es que aquí tenemos coordinados dos cationes nitrosilo y por eso aquí tenemos dos aniones tetrafluoroborato. 4 y 2, 6 pares de electrones, igual que había aquí 6 pares de electrones. Y aquí tenemos la preparación de otro nitrosilo en forma de dicarbonil, nitrosil, tris, dimetilpirazolil borato. Bueno, creo que un compuesto parecido vimos que también se podía preparar en cromo y el uso de diazal es importante cuando se usa como agente nitrosilante porque es moderado pero muy efectivo. De gran interés me parece la preparación aquí descrita del acetato de molibdeno 2, una especie dinuclear en la que tenemos, pues, bueno, la clásica estructura que ya hemos visto en otros casos, pero aquí implicando un enlace cuádruple molibdeno-molibdeno. Hay muchos otros carboxilatos que pueden prepararse de modo parecido.
Este a su vez permite preparar este compuesto catiónico en forma de tetrafluoroborato en el que hemos desplazado los 4 acetatos y nos queda, bueno, pues con su enlace molibdeno-molibdeno, pero bien rodeado de acetonitrilos. Bien. Aquí tenemos la preparación de el trisacetonitrilo tricarbonil molibdeno de la forma normal, simplemente calentándolo con el ligando de forma que se desplazan CEOs y se sustituyen por acetonitrilo. Y aquí, de forma incluso más sencilla en cuanto a tiempo, pues con piridina, el compuesto análogo. Bien, este acetonitrilo, por ejemplo, pues es adecuado, igual que también lo es el carbonilo, para la preparación de algunos dialogenuros. Aquí se muestra la preparación del dibromo tetracarbonil molibdeno, muy útil después para preparar otros compuestos. Fijaros que este no es un 18 electrones, o parece que no lo es, pero realmente lo es, porque se forman puentes de halógeno. Bien, en este compuesto podemos tratarlo con yodo, por ejemplo, para preparar el diyodo derivado. Aquí sí que vemos cómo efectivamente 3 y 2,5 y 2,7 esperados si queremos que se cumpla en un molibdeno 2, pues la regla de 18 electrones. Y aquí tenemos el tratamiento con CPH, ¿verdad? Ciclopentadieno, bueno, pues que permite preparar este dímero de ciclopentadienil tricarbonil molibdeno con enlace metal-metal. Como podría esperarse, si tratamos el carbonilo de molibdeno con un ciclopentadienuro como el de sodio, pues obtendremos el correspondiente derivado cambiando 3 COs por el ciclopentadienuro, que es un dador de 3 pares de electrones, y tendremos así la sal sódica. A partir de este compuesto, pues he descrito la preparación de otros, por ejemplo, este hidruro. Bueno, pues simplemente tratándolo con ácido acético. Entonces se forma acetato de sodio y nos queda pegado aquí el hidruro. Fijaros que formalmente hemos pasado de esta forma de un molibdeno 0, teníamos aquí, a un molibdeno formalmente 2. Un electrón compartido, ¿verdad?, con el hidruro, con el hidrógeno, y otro con el ciclopentadieno. Bien, en cualquier caso, este hidruro ha dado mucho juego por la preparación de otros compuestos. En particular, aquí tenemos pues la síntesis de este hidruro con trifenilfosfina y CO. Simplemente lo que hemos hecho aquí ha sido cambiar un CO por una trifenilfosfina. Bueno, perdón, trifenilfosfano actualmente, ¿verdad? Y aquí lo que hemos hecho ha sido tratarlo con un tetrafluoroborato de tritilo, y lo que está haciendo el tritilo es extraer a fin de cuentas un hidruro que se irá en forma de trifenilmetano. Bueno, pues consistente con la idea de que aquí hemos pasado formalmente de molibdeno, estábamos en molibdeno, seguimos en molibdeno 2, pues ahora donde había un hidrógeno tiene que pegarse un ligando que va a ser este anión tetrafluoroborato, que se pegaría a través de uno de los fluoros. Poco y mal, porque es que es muy mal coordinante, pero le hace falta, ¿verdad?, al molibdeno para mantener los 18 electrones. Fijaros que la adición de un ligando como es el etileno, pues permite la coordinación del etileno y la salida del tetrafluoroborato débilmente coordinado, bueno, pues preparándose así el tetrafluoroborato de este catión complejo, ¿verdad? Bien, si uno utiliza difenilacetileno, la reacción es un poquito más compleja, porque el difenilacetileno, entre otras cosas, puede ser un dador de 2 electrones o de 4. Bueno, pues aquí le vemos como dador de 4 electrones. Pero incluso se entiende mal esta composición pensando si queremos que el molibdeno tenga 18 electrones. Es posible que este tetrafluoroborato no esté completamente desligado y quede pegado un poco al molibdeno. Y esta última reacción que vemos aquí ilustra hasta qué punto el tetrafluoroborato coordinado es malísimo como coordinante y lo desplaza cualquier cosa. Aquí tenemos una molécula de acetona desplazando al tetrafluoroborato para formar este complejo. La transformación de este tricarbonil ciclopentadienil molibdeto de sodio en una especie de molibdeno 2 puede hacerse, como se hace aquí en este caso, con yoduro de metilo. El yoduro de metilo lo que hace es eliminar el sodio como yoduro de sodio y en su lugar queda pegado el metilo. La preparación de nitrosil derivados a partir
de este compuesto es relativamente sencilla. Fijaros, aquí se hace con diazal, que es un agente nitrosilante suave pero muy efectivo, y nos desplaza un CO cambiándolo por un NO. Observad que en este caso, como el NO es algo así como un ligando de 3 electrones y el NO es de 2, bueno, pues para mantener desaparece también de aquí el sodio. Y aquí tenemos una reacción de adición de cloro o de adición de más nitrosilo, en este caso utilizando cloruro de nitrosilo. Se me ha olvidado comentar que también se puede preparar el dicarbonil dinitrosil molibdeno simplemente tratando el carbonil de molibdeno con cloruro de nitrosilo en diclorometano. La reacción es como muy sencilla. Observad, sin embargo, que efectivamente aquí tenemos 2 cloros y 2 nitrosilos. Cada NO hay que considerarlo un dador de 3 electrones, de forma que el molibdeno mantiene sus 18 electrones. Y la sustitución, en este caso, después de tratar con bromo, o sea, en el bromuro correspondiente, ¿verdad? Y con un dietilitiocarbonato de sodio y pasando monóxido de carbono se puede preparar este dietil-ditiocarbonato bisnitrosil molibdeno. Bueno, de menor interés, aunque sí que ha traído cierto interés porque se han preparado muchos compuestos, es este de molibdeno 2 con el DANIF. El DANIF no es ni más ni menos que algo así como una NN' dípara anisil formamidina. Bueno, o sea, un ligando, diríamos, no muy convencional, ¿verdad? Termino señalando otras síntesis que aparecen recogidas en los volúmenes mencionados por si alguno quiere pues ampliar un poco el conocimiento. Pero no los comentaré.